Acompáñenme al capítulo 21 del libro de Números. Este estudio lo titulé Mirad a mí que sed y sed salvos. ¿Quién dijo esto? Dijo el Señor. En la profecía de Isaías vemos esta expresión de Dios y esto lo conectamos de forma directa con este evento que vamos a analizar en este capítulo, el capítulo 21 de Números, porque tiene que ver precisamente con aquella serpiente que levantó Moisés, la serpiente de bronce, que fue el anuncio de la profecía de profecías, la profecía que, que nos conecta con Yeshua en la cruz y el propósito de salvación. Así es de que imagínate qué importante. Es la razón de este título, de este estudio. Mirad a mí y sed salvos. En este capítulo vamos a ver aparte, también una de las razones por las cuales Moisés había solicitado permiso al rey de Edom, ¿se acuerdan que pidió permiso para pasar por su tierra? Y lo que quería Moisés era evitar rodearla, porque Moisés sabía que en el camino iban a encontrar obstáculos. ¿Por qué? Bueno, porque la fama de Dios y de Israel y su pueblo, pues bueno, ya se había extendido por toda aquella región. Y los reyes de aquellas tierras ya estaban enterados de que estaba llegando Israel, ya estaba la fama del Dios de Israel y de su pueblo, estaba en conocimiento de todos aquellos reyes. Así es de que, pues bueno, precisamente cuando Israel partió de Cades para rodear la tierra de Edom, en ese momento se encontraba el rey de Arad ahí en el Negev. Si ustedes ven un mapa ilustrativo de aquella época, se van a dar cuenta que Cades está un poco antes del Negev, hacia Edom. Entonces lo que quería Moisés era atravesar Edom, pero no, como no pudo, tuvo que rodear, y es en ese momento cuando eh, este rey, el rey de Arad, que se encontraba precisamente en este lugar, en una zona cerca de Cádiz, ataca a Israel. Dice el verso 1, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Algo parecido a lo que sucedió, ¿te acuerdas? Cuando Abraham tuvo que ir en rescate de su sobrino. Algo parecido. Entonces, sucede que, pues bueno, Israel tiene que hacer lo mismo. El pueblo de Israel, Moisés organiza el ejército para ir a rescatar a aquellos prisioneros. Así es de que y conforme la nueva generación de Israel estaba avanzando para tomar la posesión de la tierra prometida, se encontraría con naciones hostiles, como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice el verso 12, entonces Israel hizo voto al Señor y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Jorma. Jorma, ¿no le suena? Bueno, la palabra Jorma, la hebrea es Jorma, significa literalmente destrucción. Y esto es justo lo que haría Israel, el pueblo, en base a este voto que hizo a Dios, si les acompañaba en la batalla, porque destruir las ciudades de este reino que implicaba, porque recuerden que estas ciudades estaban consagradas totalmente a dioses paganos, de manera que cuando Israel destruyera todas estas ciudades implicaba destruir todos estos altares, templos paganos que también estaban consagrados a dioses paganos. De esa manera, ¿qué es lo que hace Israel? Consagra estas ciudades, esta batalla, consagra todas estas ciudades a Dios. Y ese es el punto importante de este voto que hizo Israel.
Así es de que Israel hizo una promesa a Dios y la cumplió, porque el Señor les entregó a los cananeos. Y curiosamente, este lugar, Horma, es el mismo lugar en donde Israel fue derrotado cuando después de haber rechazado, ¿se acuerdan de aquella vez que regresaron los espías? Y que 10 espías estuvieron en contra de incrédulos y como consecuencia generaron en el pueblo esta incredulidad de que iban a poder entrar, efectivamente. Y entonces el Señor emitió una sentencia, un castigo. ¿Cuál fue? Que durante 40 años no entrarían. No entrarían a la tierra prometida, sino que durante 40 años estarían vagando en el desierto. Toda aquella generación no entraría. O sea, estamos hablando de que quizás ya 40 años desde que ya habían pasado, estaban regresando a este lugar y esto es importante. ¿Por qué? Porque en este lugar, una vez más, Dios confirma su fidelidad y les dice, yo estoy con ustedes. Así es de que después de aquel juicio que decretó el Señor, para que la generación no entrara a la tierra prometida, aquella primera generación, y que por sus propios medios quisieron hacer guerra, porque después de que Dios decretó esto, ¿qué fue lo que sucedió? Dijeron, no, pues vamos y entramos, vamos y entremos. Pero en aquel entonces Moisés les instó, les dijo, no hagan eso porque Dios no está con ustedes, no va a estar con ustedes en esa guerra. Y sin embargo, la consecuencia fue de que no hicieron caso y fueron y hasta Jorma y fueron perseguidos por el amalecita y por el cananeo, y fueron derrotados. Esto lo vemos en Números 14, a partir del verso 39. Dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, estaba entristecido. Dice, se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Verso 41, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento del Señor? Ya había emitido la resolución Dios, pero ellos seguían ahora por soberbia. Esto tampoco saldrá bien, dice Moisés. No subáis porque el Señor no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, por eso no estará el Señor con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron en Amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta dónde? Hasta Horma, hasta este lugar precisamente. Así es de que la victoria que Dios le dio a Israel sobre el rey Arad, ahora, justo en la tierra de Horma, implicó una señal importante para Israel. El tiempo del castigo por el que el Señor haría vagar por el desierto a Israel ya estaba a punto de concluir. Y junto con esta señal para Israel, esta victoria que era un mensaje muy claro para el pueblo por parte de Dios. Esa victoria fue como si Dios les dijera al pueblo, yo estaré con ustedes, siempre que sea que me obedezcan. Sin embargo, vamos a ver un evento más en el que el pueblo se desanimó. Dice la escritura que el pueblo se desanimó. Dice el verso 4, después partieron del monte de Hor, camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, el pueblo se desanimó por dos razones. Y es que rodear la tierra de Edom implicaba regresar rumbo al mar rojo. Era literalmente regresar. Recordemos que cuando Israel fue librado por Dios de la esclavitud de Egipto, atravesaron el Mar Rojo. Así es de que regresar por ese camino fue lo que desanimó a Israel, a pesar de haber recibido la señal de parte de Dios de que estaría con ellos en todo el camino. Sin embargo, una vez más,
Se escuchó la misma letanía de los israelitas quejándose porque Dios los hizo subir de Egipto. Fíjense, dice el verso 5. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés una vez más. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y aquí esta expresión de este pan tan liviano, y hablando de fastidio, implicó el desprecio de lo único que evitó que murieran en el desierto, el maná. Este pan del que se quejaron los israelitas era lo único que les había mantenido con vida en el desierto. Y ahora se quejaban y despreciaron ese pan. Recordemos que en la simbología bíblica, ese pan en el desierto proféticamente estaba representando a Yeshua, representaba a Yeshua en un futuro, hoy en el mundo, ¿sí? Porque el mundo representa a Egipto hoy en día, simbólicamente hablando. Por lo que, así es de que hoy tú y yo tenemos un sustento, ¿sí? En el espíritu, y ese sustento es el pan que vino del cielo, es Yeshua. Él mismo lo dijo, un sustento en el espíritu. Así es de que Dios castigaría la ingratitud de Israel y en el castigo del Señor daría una señal, en esta ocasión una señal profética, la señal de la salvación que un día vendría al mundo. Una señal importantísima. Así es de que dice el verso 6, y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, literalmente. Una vez más comenzaron a morir los israelitas. La palabra ardientes en el hebreo es la palabra saraf, que significa venenosa. Así es de que el pueblo comenzó a morir y la razón que tenía que ver precisamente con el pecado de forma literal, con su pecado. Recordemos que la serpiente bíblicamente que representa el pecado. Así es de que el mensaje era claro. El pueblo estaba muriendo por su pecado. Y el pueblo así lo entendió. A grado tal de que lo entendió a grado tal que el pueblo mismo reconoció ante Moisés que habían pecado contra Dios y contra él y le rogaron que orara al Señor. Dice el verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. En esta ocasión, Dios haría que los israelitas dejaran de morir, sí, pero para ello, en esta ocasión, el pueblo debía cumplir, más bien, debían el pueblo recibir una señal para su salvación. Esa señal tendría el propósito de hacerles entender que el pecado que hasta ese momento les había acompañado, les haría morir si seguían manteniendo en su corazón a Egipto, que simbólicamente en la Biblia representa nuestra antigua manera de vivir sin Dios. Si tú extrañas tu antiguo Egipto, significa que continúas en tu pecado, en tu corazón. Significa que aún no has entendido, o significa que incluso aún no has mirado a la cruz con el propósito divino de tu salvación. Y hay que tener cuidado. Estos pasajes, recordemos que estos pasajes son fundamentales para poder entender lo que sucedió con Jesucristo, como el cumplimiento de todas las profecías. Porque esto tiene que ver con nuestra salvación eterna. Todo esto que estamos viendo, que vamos a ver que a final de cuentas los israelitas comenzaron a salvarse, tiene una simbología importantísima, pero debes de entenderla. Si no lo entiendes, es tiempo perdido. Debemos entender todos estos pasajes, cómo se proyectan hacia nuestra actualidad. Por esa razón hay un mandamiento importantísimo. El mandamiento del Señor es que de día y de noche meditemos en las palabras de esta ley, en la Torá, en sus mandamientos, en todo esto que aconteció. Dice el verso 8, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta.
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La palabra ardiente, que en el hebreo es la misma palabra, seraf, también se identifica con el color bronce, lo cual es un aspecto muy importante porque bíblicamente el bronce simboliza juicio. En este sentido, la señal que Dios estaba mostrando al pueblo sería una profecía. Una profecía. El pecado del mundo sería juzgado por Dios y la muerte sería vencida. Ese sería el juicio para el pecado que estaba siendo representado por la serpiente en aquella asta. ¿Ok? Entonces, el asta, que en el hebreo es la palabra nes, también muy importante, significa bandera, significa señal y significa pendón. Y la serpiente de bronce que estaba representando que el pecado recibiría juicio, estaba representando proféticamente a Yeshua, en quien fueron depositados los pecados del mundo. Esa sería la señal que como pendón sería levantada a los pueblos, una señal de salvación. Jesucristo mismo dijo que Él sería levantado. Y estamos conectando, esto es muy importante porque debes de conectar el asta, ¿sí?, con el concepto hebreo y la serpiente con el concepto hebreo, pero también con sus simbolismos, sobre todo la serpiente. ¿Ok? Dice Isaías capítulo 11, verso 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, por las naciones, y su habitación será gloriosa. ¿De quién está hablando? Si está hablando de la raíz de Isaí, no está hablando de David, está hablando del hijo de David. Y la raíz de Isaí es una referencia clara siempre en la escritura al hijo de David, a Yeshua, exactamente. Dice y continúa ahí el verso 8, dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Una vez más, si es necesario anotar, toma nota en tu Biblia, porque también es importante ahora, ¿por qué te digo esto? Quizás tú ya lo sabes, pero ¿sabes qué? Es importante que lo puedas dominar para que puedas compartirlo. Es importante, eso es muy importante que al momento que tú lo puedas compartir, la gente pueda entenderte. Pero también es necesario que puedas compartirle los conceptos originales de las palabras, porque son en estos casos, ¿sí?, en donde los conceptos originales de las palabras resultan fundamentales, muy fundamentales para poder entender la conexión divina que desde entonces se dio esta señal. Dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así es que por otro lado, la palabra hebrea mirare, aquí subraya esta palabra mirare, mordido y mirare, es la palabra ra'a, que se traduce como entender, o sea, vas a mirar con entendimiento. Se traduce también como buscar. Tienes que buscar algo en la cruz. Se traduce como considerar. Tienes que ponerte a considerar acerca de lo que estás mirando en la cruz, a Jesucristo en la cruz. Se traduce como descubrir. Hay muchas cosas que aprender acerca de la cruz. Se traduce como discernir. Todas estas palabras están conectadas con la palabra ra'a, que significa mirar. Se traduce también como estimar, examinar, maravillarse. Tú no puedes maravillarte si no estás entendiendo el propósito de la cruz. Reconocer, reflexionar, respeto, rogar. Imagínate, rogar, suplicar. Mirar también y
Estas palabras, si tú te das cuenta, en el contexto de la cruz, tienen todo el contexto, tienen toda la implicación. Rogar. ¿Qué estaban pasando en aquel momento con los israelitas? Estaban muriendo, estaban rogando por vivir. Así es de que si uno era mordido, tenía que mirar a la cruz y rogar por salvación. Pero también hoy, si tú estás entendiendo la implicación, la conexión con la... ¿sí puedes poner, por favor? Si tú estás entendiendo la conexión con la cruz, entonces resulta muy importante todas estas palabras que ya acabamos de mencionar, con las cuales se traduce la palabra mirare. En el hebreo es la palabra ra. Ra. R-A-A. Creer en... Y de manera que podríamos entender el concepto como creer en lo que se mira, pero ya hablamos también de lo que implica la palabra creer, bíblicamente hablando. Es impresionante, ¿no? Entonces, de manera que podemos entender el objetivo que buscó Dios en los israelitas en ese momento. Lo que el Señor busca hoy en día es que el pecador mire la cruz con un entendimiento, que pueda discernir que la muerte ha sido vencida y que es tiempo ya de que deje el pecado a fin de que sea salvo. Todos hemos sido mordidos, fíjate bien, todos hemos sido mordidos por la serpiente, lo que es el equivalente a tener el pecado original. Nadie estamos excepto de ese pecado original, pero todos tenemos la oportunidad de dejar el pecado habiendo mirado la cruz por causa del postrer Adán y haber entendido que sobre el Hijo de Dios, sobre Yeshua, sobre Jesucristo, fueron puestos los pecados del mundo y mis pecados. O sea, a título personal debo considerarlo. Fueron puestos mis pecados y el Señor decretó juicio porque la muerte ya no se enseñorea más de nosotros, porque la muerte fue vencida cuando el Hijo de Dios resucitó. Yeshua le enseñó esta profecía que está a punto de ser cumplida, está en ese momento, nada menos que a Nicodemo, uno de los maestros de Israel de su tiempo. Dice Juan 3, verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, está hablando Yeshua, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Imagínate esto que estaba recibiendo un maestro de Israel que no estaba entendiendo las palabras del nuevo nacimiento que estaba hablando Jesucristo, y Jesucristo mismo le dice de él mismo, es necesario que yo sea levantado así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Lo que le está diciendo a Nicodemo, aquel evento que sucedió con nuestro pueblo, con los padres en el desierto, fue una profecía, fue una señal de lo que yo vine a cumplir. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que mira con entendimiento, con discernimiento, rogando, en fin, todas esas palabras que quieras poner, para que todo aquel que mira con todo este discernimiento no se pierda, para que no muera, mas tenga vida eterna. En aquel momento el punto era no morir físicamente, pero hoy aquella señal fue puesta para que hoy tú entiendas que mirar la cruz con este entendimiento y creer en todo el concepto correcto te puede dar vida eterna. Comprender todas las implicaciones de la cruz nos puede llevar toda nuestra vida. Sin embargo, podemos empezar por creer que Yeshua murió por nuestros pecados. Hay que comenzar con eso y ser conscientes de eso y vivir en consecuencia. Dice el verso 8, y el Señor dijo a Moisés, hace una serpiente una vez más, hace una serpiente ardiente,
y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Ahora, ¿por qué repito este versículo? Porque es importante el tema de la imagen. ¿Por qué una imagen salvaría a los israelitas de la muerte? Recordemos que uno de los mandamientos dados en las tablas de piedra no fue precisamente no hacerse imágenes. Dice Éxodo capítulo 20, verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Pero fíjate bien lo que dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así es de que la pregunta entonces es, ¿por qué Dios dio este mandamiento? Y Moisés, eh, Dios le da este mandamiento a Moisés justo para que los israelitas al mirar esta imagen salvarán sus vidas. ¿Por qué? Bueno, el mandamiento prohibitivo de hacerse imágenes implica supuestas semejanzas de lo que estuviera en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. ¿Para qué? Para adorarlas. Para adorarlas, y enseguida el mandamiento dice literalmente, porque yo soy Yud Hei Vav Hei, tu Dios fuerte, celoso. Bueno, cada vez que en la Torah tú ves esta expresión en las escrituras, que Dios se describe a sí mismo como un Dios celoso, nos muestra claramente su calidad de esposo, el esposo celoso. Así es de que bajo esta perspectiva es fácil entender la razón por la que el pueblo, al mirar a la serpiente ardiente, hecha por Moisés, no moriría. Es fácil entenderlo si es que estás entendiendo a quién representa esa serpiente. No era cualquier cosa, no era cualquier imagen. La serpiente estaba profetizando al Hijo de Dios, aquel que fue profetizado como señal a las naciones y que sería buscado ¿para qué? Para adorarle. Justo por ello, la imagen que Moisés hizo de aquella imagen no cuadra con las imágenes que prohibió Dios para que el hombre adorara. Porque al declarar que Él es un Dios celoso, está diciendo que solo a Él le podemos adorar. Y el Padre y el Hijo son uno. Solo a Él nos podemos inclinar. Así es de que adorar y honrar al Hijo, que es quien estaba siendo representado en aquella imagen, y que es el Dios que se hizo hombre, es el Dios sobre todas las cosas. Esa es la razón por la cual no tiene nada que ver con aquella prohibición. Y hay una gran diferencia bajo esta perspectiva. Verso 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, mirar el asta con la serpiente de bronce para los israelitas en ese momento, ante la posibilidad de morir, les hizo clamar al mirar aquella serpiente. Fue por eso que hizo por eso lo que hizo que se salvaran. Porque fue como si miraran a Dios, que es el único que da vida. Imagínate. Y para establecer en un momento dado la gran diferencia entre aquella señal que levantó Moisés en aquella asta y todas las demás imágenes que evocan dioses falsos, el Señor, a través del profeta Isaías, estableció la razón por la que debemos mirarle solo a Él. Es decir, y
y dice la palabra mirar, ya entendimos todos los conceptos que implica la palabra mirar, pero solo a Él. Dice Isaías 45 a partir del verso 20. Fíjate lo que dijo el Señor. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo? Y los que ruegan a un Dios, los que miran a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Yud-Hei Bab-Hei. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. Fíjate lo que está diciendo. Miren a mí. Contémplenme, entiendan, disciérnanme y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Imagínate esta declaración de Dios. Así es de que aquí podemos entender toda la implicación profunda y tan grande de mirar con la que debemos entender este pasaje en Números capítulo 21. Aquel que mirare a la serpiente vivirá. ¿Por qué? Porque la palabra morder también en el hebreo significa ser oprimido. ¿Ok? El pecado te oprime y lo único que te salva es mirar la cruz. Verso 10. Después partieron, regresamos a Números 21, perdón. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot, acamparon en Je-Abarim, que en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sereth. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Aquí el río que se menciona, el río Arnón, desemboca al lado oriental del Mar Muerto. En este punto, al observar el mapa que ubica esta posición en el recorrido de Israel, se aprecia una considerable ya distancia que ya habían recorrido los israelitas. Este río se ubica al oriente del río Jordán. Continúa el verso 14, dice, por tanto, se dice en el libro de las batallas de Yud-Hei Bab-Hei, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente en los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Bueno, este libro que se menciona como el libro de las batallas de Yud-Hei Bab-Hei, se dice que es un libro hebreo perdido, antiguo, y solo se cita en este pasaje. En todas las escrituras solamente aquí se cita este pasaje y se piensa que este libro estaba constituido por una colección de poemas que celebran las victorias de Israel en distintos momentos de su historia. Y se considera que los otros poemas o canciones que vemos aquí en este mismo pasaje que se describe, vamos a ver, que se mencionan en los versículos 17 al 18 y del 27 al 30, también formaban parte de la misma colección de este libro. Qué interesante, ¿no? Imagínate haber tenido acceso a ese libro. Verso 16 dice, de allí vinieron a ver, este es el pozo del cual el Señor dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana y de Matana a Nahaliel y de Nahaliel a Bamot y de Bamot
al valle que está en los campos de Moab, a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Al parecer, esta obra el libro de las batallas de Yudhe era una colección de estas canciones y de poemas populares, se dice, que conmemoraban estas antiguas batallas de los israelitas. El nombre indica que los israelitas consideraban a Dios, al Señor, virtualmente como su jefe supremo, su comandante, su general. Y estos poemas eran como alabanzas por medio de las cuales le reconocían su poder divino, ¿sí? Y por el cual les otorgaba las batallas al pueblo. Verso 21. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembradíos ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Lo mismo que sucedió con el hermano, ¿se acuerdan? Así, al igual que los edomitas, Edom, ¿sí? Sucedió con lo mismo, pero aquí los amorreos igual no permitieron que Israel pasara por su tierra, aunque los israelitas prometieron que no les costaría nada, ni sería un problema para los amorreos. Pero fíjate que aquí hubo un cambio. Dice verso 23, mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Armón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomando de su poder de la tierra hasta Arnón. Así es de que, bueno, aunque con Sehón sucedió lo mismo que con el rey Edom, que le estaban impidiendo pasar, aquí hay una gran diferencia impuesta por Dios. Esto que sucedió fue provocado por Dios mismo, y es que en el caso del rey Sehón, Dios endureció su corazón con el propósito con el mismo propósito que sucedió con Faraón. ¿Recuerdan? Que Dios endureció el corazón de Faraón. De acuerdo al relato de Moisés, que nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, podemos confirmar esto, que Dios endureció el corazón de Sehón. Así lo relata Moisés. Dice más, Sehón rey, dice Deuteronomio 2, verso 30, a partir del verso 30, mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque el Señor tu Dios había endurecido su espíritu, ya te diste cuenta, y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano. Aquí está el motivo. Ese era el propósito. ¿Qué hubiera sucedido si Sehón accede y le dice a Moisés, pasa por el camino real? Entonces no hubieran ocupado la tierra, hubieran permanecido, pero la idea era despojarlos a todos estos amorreos, a todos estos heveos, eteos, todos los feos tenían que salir de la tierra prometida. Dice una vez más Deuteronomio 2, verso 30, mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque el Señor tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y me dijo el Señor, aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que le heredes. ¿Qué le está diciendo al Señor? Imagínate, te he comenzado a entregar la tierra que te prometí, que prometí a tus padres. ¡Wow! Impresionante. Verso 27, por tanto, dicen los proverbistas una vez más, fíjate, otro canto dice, venid a Hesbón, edifíquese
y repárese la ciudad de Seón, porque fuego salió de Hesbón y llamó de la ciudad de Hesbón y consumió a Ar de Moab y los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Seón, rey de los amorreos, mas devastamos el reino de ellos, pereció Hesbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra de los amorreos. Que la tierra de los amorreos más tarde se convirtió en posesión de Israel. La tribu de Gad y la medio tribu de Manasés recibieron esta tierra. Y como vemos, si te das cuenta, esta poesía que leemos aquí en esos pasajes expone francamente el poderío que tenían los amorreos y que aún así Dios los entregó a Moisés, a Israel, con todo el propósito de que de comenzar a entregarle la tierra prometida. Así es de que el Señor estaba mostrando su fidelidad y su amor a su pueblo. Verso 32. También envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces el Señor dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Bueno, nada más y nada menos que este Og, rey de Basán, un gigante. Y imagínate, por esa razón dice la escritura, le dice a Moisés: no le tengas miedo, yo estoy contigo. Una vez más, impresionante. Esta tierra fue de Israel y sería entonces esta nueva generación de los israelitas, como lo prometió el Señor, que finalmente estarían siendo testigos de la fidelidad y del amor de Dios por su pueblo. Finalmente Israel ya estaba conquistando la tierra prometida. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias te damos por este día de reposo en el que nos permites deleitarnos, Padre eterno, con tus maravillas, con tus palabras, Señor, con ese estandarte que fue levantado como maldición, pero para bendición para nuestra vida, para salvación nuestra, Señor. Gracias porque tú en la cruz, Señor, venciste la muerte, venciste el pecado, mi Dios, y nos das la nueva oportunidad de vivir, Señor, en tus mandamientos, de arrepentirnos, de tener ese don del arrepentimiento y volvernos a ti, Padre. Gracias te damos, Papito, por esta palabra que fue derramada este día, Señor. Yo te pido, mi Dios, que sea como aguas que dan frutos, Señor, que son regadas en tierra fértil, Padre eterno, en cada uno de nosotros, para dar mucho fruto al 100 por uno. Gracias te doy por cada una de las personas que se encuentran conectadas en el estudio y aquellas que también lo van a escuchar diferido, mi Dios, para que en sus vidas sea una marca, Padre eterno, que llevemos en nuestro corazón esa cruz que nos da la libertad. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.